Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien. Chicos, bueno, vamos a comenzar hoy con las correcciones del trabajo práctico número 2. Estas son correcciones generales que ustedes reciben de manera general acá en un video. Si llegasen a quedar dudas sobre las correcciones, recuerden comentarlas aquí. Ustedes tienen estas correcciones generales y además van a recibir las particulares de cada trabajo como las reciben en el trabajo práctico número 1. ¿Sí? Este trabajo, a diferencia del anterior, tenía partes más prácticas, partes donde había más ejemplos, donde había más partes de redacción personal. Así que vamos a hacer algo. Después de ver este video, lean las correcciones de los trabajos y cuando tengan la planilla de correcciones, vean ambas. Y si llegasen a quedar dudas de las correcciones que hicimos nosotros, más las particulares, más lo que vieron en el video, pregunten en este video ¿sí? Qué dudas les siguen quedando. ¿Sí? Pero aguarden a tener las dos correcciones. Miren las dos correcciones y recién después pregunten. La idea de este momento entonces es ver cuáles eran las 6 consignas que había y qué se esperaban esas consignas que ustedes pusieran y cuáles fueron por ahí algunas observaciones en relación a cada una de las correcciones de forma general en cada una de las consignas. La primera pregunta, la primera consigna que ustedes tenían que contestar era ¿qué es el psicoanálisis? La segunda decía el aparato psíquico está constituido por tópicas, desarrolle cada una de ellas. La tercera decía que son los mecanismos de defensa y qué función cumplen en el aparato psíquico. La cuarta decía elija 3 mecanismos de defensa, desarrolle y ejemplifique. Y acá los ejemplos no podían ser sacados de ningún lado. Ni de internet, ni de material, ni de un libro, ni de nada. Había que crearlos uno mismo. Lo mismo pasa con la pregunta, la consigna número 5. Definir transferencia y contratransferencia y ejemplificar. Los ejemplos exactamente igual no pueden ser sacados de ningún lado, tienen que ser creación personal de cada uno de los alumnos. La sexta consigna era cuáles son las funciones del acompañante terapéutico. Había que elegir 4 y desarrollar cada una de esas funciones elegidas. Solamente 4 había que desarrollar. La primera pregunta dice ¿qué es el psicoanálisis? Y acá esta era una pregunta abierta, una pregunta que era para desarrollar. Había bastante para poner. Por lo general, fueron respuestas breves, inclusive algunas demasiado breves. En algunos casos se podrían considerar incompletas, faltas de información. ¿Sí? Chicos, este es un trabajo que se evalúa y se tiene en cuenta para la corrección final. Es una instancia parcial. Es un resumen y un cuestionario que tienen que contestar en 3 renglones. ¿Sí? ¿Qué esperábamos nosotros que ustedes contestaran acá? Y que el psicoanálisis era un método organizado por Sigmund Freud, que su objetivo era la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales, que podían tener su origen en la infancia y seguir desarrollando un poquito más. Pero que también era un método para explorar los procesos mentales inconscientes, que contenían técnicas para tratar las enfermedades psíquicas como la hipnosis o la asociación libre, que era un cuerpo de teorías propias y otras que provenían de otras disciplinas y que se siguen actualizando con el tiempo. Había mucho para poner, sin derrapar tampoco, ¿no? Sin copiar y pegar páginas y páginas, pero sí había mucho para poner, ¿sí? Y vuelvo a decir, las respuestas fueron en algunos casos hasta demasiado breves. La segunda consigna decía, el aparato psíquico está constituido por tópicas, desarrolle cada una de ellas. Esta pregunta refería al desarrollo de las 2 tópicas. Esta primer tópica que llamábamos topológica, ¿sí? O de modelo espacial, y que trataba sobre el aparato psíquico. Y en esta respuesta podíamos explicar qué era el aparato psíquico, después hacer referencia a las instancias, al inconsciente, al preconsciente, al consciente, dar características de cada una de estas, ¿sí? Explicar qué tipos de contenido tiene cada una de estas instancias. Podíamos hablar hasta de las formas de manifestación, de las barreras, entre otras cosas, ¿sí? Había muchísimo para poner en esta respuesta. Después en relación, eso siempre en relación a la primera tópica. Después estaba la segunda tópica, que es la del modelo estructural, ¿sí? O tópica estructural.
La idea de esta segunda tópica que ustedes desarrollaran también, que era esto del ello, del yo, del super yo, explicando cada una de estas instancias, dando sus características, explicando cómo influyen ellos, por ejemplo, en la personalidad del sujeto o en la conducta. ¿Sí? Había bastante para poner. Notamos que en muchas ocasiones en estas respuestas hubo bastante corte y pegue, lo cual, chicos, no está mal, pero no sirve. A ver, ¿por qué no sirve? Porque van a tener una instancia final donde no van a tener el manual para copiar y pegar. Y eso es una pregunta de examen esta. Copiaron y pegaron ahora y que la van a estudiar después. Van a estudiarla después porque este es el momento para ir preparando el material de estudio para el examen final. Pero bueno, notamos que hubo poco desarrollo personal en general. ¿Sí? Notamos que en esta respuesta hubo mucho corte y pegue, lo cual, como les dije, no está mal, pero no sirve. A ustedes no les va a servir. Porque además no nos podemos dar cuenta si el tema se entendió o no se entendió. Entonces no podemos ayudarlos. Y después hubo algunos trabajos, chicos, que no solamente copiaron y pegaron, sino que hasta rozaron la desprolijidad, y no por los lineamientos, porque, o por, que en muchos casos, no, en algunos casos, hasta los números de página copiaron y pegaron, que ni siquiera leyeron lo que estaban pegando. Uno viene leyendo nada y aparece hasta el número de página. No, chicos, la verdad que no, eso no va. La tercera consigna, ¿qué son los mecanismos de defensa y qué función cumplen en el aparato psíquico? Esta pregunta, a rasgos generales, no presentó mayores complicaciones. La idea era poner algunas de las definiciones presentadas de lo que son los mecanismos de defensa, pero esta pregunta, o la respuesta a esta pregunta, lo que buscaba era dejar claro que estos mecanismos son mecanismos inconscientes, que la función que tienen es cuidar el aparato psíquico, sobre todo evitar que este aparato psíquico colapse o se desequilibre, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que son defensas psicológicas inconscientes, ¿sí? Después seguimos con la pregunta 4, que era una consigna, decía, elija 3 mecanismos de defensa, desarrolle y ejemplifique. Y acá los ejemplos tenían que ser sacados, ¿sí? No tenían que ser sacados de ningún lado, sino tenían que ser inventados por ustedes. De todos los mecanismos que aparecían en el material o se habían explicado en clase, había que elegir 3, explicarlos y dar un ejemplo. Y este ejemplo tenía que ser creado por usted, lo vuelvo a decir. ¿Qué mecanismos teníamos en el material o desarrollamos en clase? Condensación, desplazamiento, disociación, formación reactiva, negación, procrastinación, proyección, racionalización, represión, regresión, identificación proyectiva, fijación, supresión, intelectualización, sublimación, desestimación de la realidad, desestimación del afecto, humor, renegación, no sé, entre otros. Acá la idea entonces era desarrollar, elegir 3, desarrollarlos y ejemplificarlos, ¿sí? ¿Qué notábamos como una observación? Que si bien la mayoría, voy a hablar de la mayoría, de los ejemplos se intentaron crear o se crearon, otros se adaptaron directamente. Fueron a internet, buscaron un ejemplo y trataron de dar una vueltita para que camuflarlo. Chicos, nos damos cuenta. Esto tampoco les sirve a ustedes, porque en los exámenes los ejemplos tienen que crear ustedes mismos. Y si el ejemplo se asemeja a algo que se haya visto, no es válido. Estamos en la misma. Pan para hoy, hambre para mañana. Es como copiar y pegar. ¿Sí? Y peor aún, no se entiende el ejemplo. ¿Sí? Ustedes no entienden, no nos podemos dar cuenta si entendieron o no entendieron, no lo podemos ayudar. ¿Qué van a hacer cuando se encuentran frente a un mecanismo? Entonces, en vivo y en directo, ¿se van a enojar? ¿Van a poder disociar? ¿Van a poder separarse? No se van a dar cuenta.
no se van a poder dar cuenta. ¿Por qué? Porque no les quedó claro si lo entendieron o no acá en clase. Los momentos para repasarlos, para trabajarlos y para ver si eran correctos son estos. Ya ahora ya está. Quien copió y pegó, quien adaptó, si les quedó claro bien, claramente no, porque no pudieron crearlos. Así que no sé qué decirles. ¿Sí? Este era el momento para sacarnos las dudas sobre los ejemplos y sobre todo crear los ejemplos propios. La principal dificultad que tuvieron las personas que crearon ejemplos, ¿sí?, es que en muchos casos, de la forma en la que estaban planteados, es esto cuando dice ejemplos confusos, ¿sí?, de la forma en la que estaban planteados los ejemplos parecían que no fueran inconscientes, ¿sí?, sino que fueran reacciones voluntarias o reacciones conscientes de la persona. Como algo así, si uno dijera, me pasó esto, entonces hago esto otro, pienso lo que voy a hacer. ¿Sí? Recordemos que estos mecanismos son inconscientes, uno no piensa ni razona que lo que está haciendo es para defenderse del entorno, sino que son más reacciones intuitivas, serían reacciones, si uno hiciera eso serían reacciones conscientes, no mecanismos inconscientes de la psique, pues uno está pensando lo que va a hacer. La pregunta número 5, la consigna número 5, esto de definir transferencia y contratransferencia y ejemplificarla. En relación a los ejemplos no voy a andar mucho, pasó más o menos lo mismo con mecanismo de defensa. Hay algunos ejemplos que fueron creados, otros que fueron adaptados. Bueno, chicos, no voy a decir más nada de lo que ya dijo, voy a repetir exactamente lo mismo que dije en la respuesta anterior, ¿sí? Este era el momento para saber si se había entendido, si no se había entendido, para que aparecieran las dudas, para que la instancia estuvo. También se compraron mecanismos, utilizaron palabras tan técnicas que en muchos casos ni siquiera nosotros las habíamos dado. Entonces, dentro del mecanismo. Esto implica que se sacó de otro lado, o conceptos que no desarrollamos, ustedes lo desarrollaron en esta instancia y en la pregunta anterior. Pero bueno, no sé. La idea es que cuando hablemos de transferencia les quede claro a ustedes que son procesos inconscientes, como lo hemos dicho en clase, pero tener presente, como también hemos dicho en clase, que también podemos encontrar algún tipo de material que hable de transferencias conscientes y no inconscientes. Este tipo de transferencias son en un segundo momento. Siempre en un primer momento las transferencias son inconscientes, ¿sí? Nosotros entonces teníamos que hablar en estas respuestas de esos procesos inconscientes, ¿sí? ¿Qué definición podíamos poner? Cualquiera de la que estuviera en el material, ¿sí? Había varias para poner, algunas más largas, otras más cortas, cualquiera estaban habilitadas para este momento. Cuando hablamos de transferencia, vamos a estar hablando, ¿sí?, diciéndolo en pocas palabras, de esa depositación inconsciente de un vínculo primario. ¿Y qué era un vínculo primario? Eran esas relaciones, esas vivencias compartidas con personas significativas en nuestra primera infancia. Esas imágenes, imagos o sentimientos que ellos despertaban en mí, ¿sí?, quedaban reprimidos en este inconsciente y por algún motivo, factor o disparador, los depositamos en otro sin motivo aparente. Es por eso que tenemos que evitar utilizar, cuando nos referimos a estos términos, palabras como por ejemplo recuerdo, ¿sí?, porque pueden resultar confusos, porque por lo general los recuerdos se evocan voluntariamente y el contenido entonces no sería inconsciente, por más que haya recuerdos en el inconsciente reprimidos, ¿sí? Pero evitemos utilizar el concepto recuerdo cuando hablemos de transferencia, ¿sí? Por eso decimos que utilizar frases como me recordaba a mi madre o a mi tía no corresponde a un proceso transferencial o inconsciente. Esto es en relación a algunos ejemplos que fueron trayendo, ¿sí? En algún otro trabajo encontramos frases como inconscientemente la recuerda. Bueno, se entiende lo que quieren decir, ¿sí? Se entiende lo que quieren decir. Pero dijimos que es mejor evitar esta palabra.
porque el recuerdo, como les dije, se aloja en el preconsciente y el contenido transferido en el inconsciente. Ahora, en relación a la contratransferencia, por definición la contratransferencia, ¿qué es? Es la respuesta inconsciente a una transferencia realizada, es decir, nos hacen una transferencia a nosotros no la detectamos y lo que hacemos es responder desde ahí, responder desde eso, haciéndome cargo de lo que me depositaron. Pero cuidado acá, porque no todo lo que le pasa al analista con el paciente o a la T con el paciente es contratransferencial, ¿sí? La contratransferencia es en tanto y en cuanto si hubo una transferencia anterior, si hubo una transferencia previa, y el sujeto al quien se le hizo la transferencia no la detectó y desde ese lugar se vinculó. ¿Sí? Bien. Por eso hablamos en un momento de la supervisión, es importante supervisar. Hay que diferenciar una posible transferencia que la te haga con el paciente a una contratransferencia que la te haga. Son dos cosas distintas. La transferencia no la puede evitar, porque es totalmente inconsciente, y la contratransferencia sí la puede evitar dando lugar a la duda. Mirá, me están diciendo esto, yo mejor me corro, no me hago cargo de lo que me están depositando. Ahora, si me estoy haciendo cargo, estoy asumiendo ese error que me están dando y decido vincularme en ese lugar, ahí se estaría dando la contratransferencia. Las contratransferencias, chicos, al margen son positivas y negativas, ni buenas ni malas. No corresponde que las hagamos, ¿sí? En esta respuesta, el principal obstáculo que presentaron en los ejemplos es justamente que en muchos ejemplos, como en la de los mecanismos de defensa, no quedaba claro si eran conscientes o inconscientes este proceso del que estábamos hablando. Y vuelvo a destacar esta idea, a nosotros nos interesa la parte inconsciente. Y creo que me habrán escuchado, espero que me hayan escuchado, más de una vez en la clase decir, resalte con color la palabra inconsciente. En el último trabajo, en la última pregunta del trabajo práctico, decía cuáles son las funciones del acompañante terapéutico, además elija 4 y desarrollelas. Esta fue una pregunta sin mayores sobresaltos, solo en algunos casos se olvidaron de mencionar las 13 funciones y nombraron directamente a 4 y la desarrollaron. Había que nombrar a las 13 funciones. Las 13 funciones son motivos de evaluación. Si no saben las 13 funciones no van a aprobar el curso. Así como se lo estoy diciendo. 1, 2, 11 no aprueban. Da lo mismo saber una que saber 11. Para lo que es la aprobación del curso no lo van a aprobar. Tienen que saber las 13 funciones. ¿Sí? Por lo general, en la mayoría de los casos, nombraron las 13 funciones, las cuales son acompañar, escuchar, integrar, integrarse, convivir, contención física y emocional, análisis de conducta, estimulación, comunicación, discriminación, fortalecimiento psíquico, articulación de redes, psicoeducación, prevención y promoción de la salud. ¿Sí? Por lo general, entonces, en la mayoría de los casos, nombraron las 13 funciones y después desarrollaron 4 de las mencionadas. ¿Sí? Hubo alguna que otra corrección o observación, pero a grandes rasgos fue lo que pasó. Bien, chicos, hasta acá entonces las correcciones de este trabajo práctico número 2. Después vean las correcciones individuales de cada práctico y sí, con las correcciones individuales y este video queda alguna duda, comentan en el video de acá las dudas que tienen y daremos respuesta a esa duda que surja. ¿Estamos, chicos? Muy buena jornada, nos estamos viendo ahora en la clase.